Bueno, en esta segunda instancia, en este segundo video, quiero compartirles la puntual presentación de casos de investigación en dos partes. La primera es extraer puntos muy valiosos de un taller virtual que se realizó en el año 2021, que quiero exponer porque tiene unos detalles y unos apuntes muy importantes para nosotros. Y en una segunda instancia, pues quiero compartirlo, el proceso que estoy llevando yo dentro de esa investigación basada en arte, hace parte de mi proyecto personal, un proyecto artístico, como proyecto de grado. Entonces, empecemos. Bueno, la presentación del caso que yo quiero hablar acá es directamente apoyado inicialmente en esta gran experiencia y aporte que hace la artista, la gran artista Tatiana Fernández, y mi experiencia de acuerdo a mi proceso. Entonces, rápidamente y puntualmente, se basa en la sesión abierta del 2021, 8 de octubre, donde dan la respuesta a cómo es una investigación basada en arte y cómo es una investigación de acuerdo con esa vista de artista, que es una explicación dentro del marco de la convocatoria para taller acerca de la metodología. Bueno, esta artista inicialmente nace en Cochabamba, Bolivia, vive y trabaja en Brasilia, es profesora adjunta del Departamento de Artes Visuales del Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia y es doctora en arte por la misma universidad. Su investigación se centra en el evento artístico como pedagogía y en la pedagogía como evento artístico. Tiene dos líneas de investigación en la UNB: pedagogías descolonizadoras en la educación, en la educación en visualidades y objetos de aprendizaje basados en artes. Entonces, muy interesante la línea de investigación de esta doctora en arte. Y bueno, empecemos entonces de una vez a recibir los aportes de ella. Pues empezamos con avistar que es una artista que nos abre el espacio eh, analítico, primero exponiendo que los artistas per se somos investigadores siempre y que no se trata de hacer una indagación de un objeto o de una obra de arte porque eso lo hacen, se hace la historia o se hace la crítica artística, sino que más bien se hace una situación abierta porque realmente es una forma de analizar cómo opera el arte hacia la sociedad o en la sociedad. Eh, es muy interesante porque entonces es un proyecto sobre sí mismo. El mismo artista, como maestro, se analiza a sí mismo, está indagando todo el tiempo y está construyendo algo a partir del análisis de sí mismo. Entonces, eh, esta investigación no parte como el análisis científico de teorías y con un objetivo de llegar a algo. Ella nombraba el ejemplo de se quiere obtener una vacuna, ya, entonces hay un camino. En este tema de la parte artística, esta investigación se puede bifurcar de muchas maneras, no tiene un rumbo definido porque precisamente ese proyecto de análisis de sí mismo puede variar bastante. Entonces ahí es donde yo me detengo y comienzo a contar el proceso mío. Me siento bastante identificada con el proceso porque, como les muestro en la imagen, yo inicié mi proyecto a partir de los semilleros. Bueno, hace un tiempo comencé a trabajar observando la labor que ejercían los maestros en el aula con los niños de inclusión.
la gran dificultad que había de comunicación con ellos. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que solo se manejaban niños autistas en condición especial en cuanto a el espectro autista, el TDAH. Y conocí a una maestra que conectaba con los niños a través de los tejidos. Digamos, ese fue un primer acercamiento a la observación y me cuestionó bastante en cuanto a mis técnicas artísticas implementadas en la enseñanza del inglés, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy artista, diseñadora gráfica, pero mi vocación es maestra y siempre he estado en la vocación de ser docente en diferentes áreas, ciencias, matemáticas, sociales, inglés, pero mi base es el arte. Entonces coincido con la doctora Tatiana cuando dice que se trata de sí mismo esta investigación. Por lo cual esta metadisciplina que, que hace que yo pueda construir un algo a partir de mí misma, de mi propia experiencia como docente, pues me conduce a seguir indagando en lo que me rodea y en lo que me va proporcionando mi proceso de vida. Entonces entro al ser parte del semillero de astronomía del planetario, me exigen que yo realice un semillero dentro del colegio que estoy trabajando como maestra de inglés y entonces creo el Astromind. En este Astromind yo hago una experiencia de análisis que lo realizo de forma interactiva como una bitácora. Entonces tengo la presentación, el marco legal de lo que es hacer un semillero de astronomía, el plan de sistematización que voy a hacer, la reconstrucción de las experiencias y una matriz de compilación bibliográfica donde yo traigo documentos que hablan del proceso artístico y del proceso de la enseñanza a los niños de inclusión cognitiva. Inicio ese proceso muy interesante con los niños y bueno, me gustaría pues mostrarles las fotos, las fotografías y algunas partes que yo contengo en este documento. Retomando otra vez la presentación del taller de la doctora Tatiana, ella menciona a un artista como un caso especial de análisis de esa investigación basada en el arte y es que esta artista Adriana Bustos parte de la antropología de la mula. Aquí vemos la primera imagen que ella presenta y ella comienza a indagar, bueno, el vestuario, todos los dibujos que existían, todos los datos que existían, encuentra un mapa del recorrido de las mulas, el recorrido que hacían como un servicio, características de las mulas que son diferentes a los caballos, su estructura física, bueno, y que en la época alcanzaron a existir como letreros que hacían alusión al servicio de la mula. Pero también muestra entonces acá como en esta parte de arriba, ella fue a la cárcel y habló con las mujeres que habían servido de mulas por el narcotráfico y todo esto y que también se tienen un recorrido como las mulas aquellas y lo comparaba con los pickups que se llaman y sirven como mulas también, mulas modernas. Entonces, aquí traigo una característica muy interesante que es esa investigación que es incierta. ¿Por qué razón? Porque muy diferente a la investigación científica, las técnicas de investigación pueden variar en el camino, puede utilizarse fantasía, recuerdos históricos para poder abonar a la investigación. Son múltiples formas de investigación, no hay una técnica establecida como tal. En esta, por ejemplo, la artista Adriana Bustos, argentina, pues nos muestra un proceso bien interesante de solamente una inquietud que pasa con la mula y las mujeres.
una interesante reflexión. En mi proyecto simplemente he dejado que se dé los cambios que yo he tenido de trabajo, porque he tenido tres espacios, el Colegio John Dewey, con inclusión de 2 niños, 2 máximo 3 niños de inclusión cognitiva en los salones, y el Colegio Especializado del Norte, el Gimnasio Especializado del Norte, donde ya son 10, 15 niños, todos en condición autista, que sabemos que todos son diferentes, y TDA-TDAH, por lo cual era un reto seguir en esta observación, en esta indagación. El análisis me lleva también a involucrar mi proceso de astronomía como parte del semillero de maestros de astronomía del planetario, y comienzo a incorporar el conocimiento científico dentro de la escuela que yo estoy teniendo. Entonces, bueno, si yo soy maestra de inglés, entonces incorporemos el tema científico y el tema artístico al tiempo. Por lo cual, exactamente, el rumbo lo da la misma vivencia. Y bueno, entonces las preguntas, ¿qué preguntas se hacen para poder avanzar? Y eso es un tema que ella enmarca como preguntas, no a partir de un proceso de análisis científico, como preguntas eh, encadenadas, así como en especie de evolución. Aquí la pregunta está directamente relacionada con la parte eh, casi de afectividad frente al encuentro maestro con la curiosidad y los nuevos aprendizajes a través del arte que encuentran los niños, los muchachos y los jóvenes. Esa experiencia para mí ha sido increíble porque muchos de estos muchachos no hablaban, no se comunicaban con sus compañeros, no demostraban destrezas eh, psicomotrices, tampoco mucho conocimiento en el dominio de palabras en inglés. Sin embargo, el hecho de que estuviesen materializando una idea con colbón, con plastilina, el análisis, el concepto de la luz ultravioleta, y que lo hicieran y lo fabricaran, permitió que ellos conectaran con sus compañeros y conectaran conmigo como maestra, que esa era la inicial pregunta del proyecto, ¿no? ¿Cómo se puede a través del arte lograr ese encuentro y esa facilidad de comunicación entre docente y estudiante, y lo contrario? Y bueno, yo finalizo aquí esta intervención de este análisis ya en caso particular, porque esto sigue, es muy profundo lo que esta maestra nos aporta, y pues dentro de la caja de referencias voy a proporcionar el link. Es maravilloso como ella finalmente, para mí, este aporte máximo es a qué se parece una metodología IVA. En la investigación basada en arte, primero se parece al pensamiento visual, al saber visual, en la imaginación, la intuición, el deseo, afectos y sentidos. El arte puro de sensibilización frente al cómo se realiza esa conexión eh, en el aula, con las personas, con la sociedad misma, hace que esa metodología sea abierta, pero sobre todo sea muy sensible al proceso social y al proceso intuitivo que se lleva como artista. Entonces no se suelta el quehacer artístico, y sí más bien se avanza en la libertad de indagación. Y eso es lo que más me motiva a continuar con este proceso. Maestro Leonardo, muchas gracias por su atención, y a mis compañeros, muchas gracias por acompañarme en este proceso que pues apenas empieza. Gracias.